Hola, ¿me escuchas? Ahí veo a... Confirma, ¿me está escuchando? 1, 2, 3. Hola. Alguien Profesor, buenas veo ahí. tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal me Acá hay un escucha? profesor. Sí, perfecto, perfecto. Correcto. Entonces, tenemos que avanzar, ¿ah? Tenemos que avanzar. Mire, eh, estamos desarrollando este caso práctico y tenemos lo siguiente acá. Hay un parlante ahí que se está sobreponiendo. Ya. Uy, regresamos ahí. Se perdió el enlace. Wow, ¿qué pasó? Se perdió el enlace. A ver, ¿dónde andamos? Hola, ahí estoy compartiendo el presupuesto de inversiones. ¿Me confirma? Estoy compartiendo el presupuesto de inversiones. Sí se ve, profesor. Buenas tardes. Ya, ¿qué tal? Buenas, un gusto. Bueno, mire, la semana pasada ya comenzamos con esto de los presupuestos, ¿no? Y hablamos de este presupuesto de inversiones, como este de abajo que tenemos de las deudas, por acá este de las ventas, el costo de producción, como los gastos y tributos, y por acá el flujo de caja. Esos son los presupuestos que de alguna manera ya mencionamos a grandes rasgos. Y luego estuvimos acá en las inversiones y explicamos todo esto. Todo esto ya está explicado. Todo esto ya lo hemos explicado, esto de las inversiones. De modo y esto de abajo también. El presupuesto de deudas también ya está explicado. Ahora vamos a ver estos cuadritos que tenemos acá. Mire, estos dos cuadros corresponden al segundo presupuesto, al presupuesto de la deuda, ¿no? Y simplemente lo que buscan es establecer cuál es la proporción de aporte que tiene cada socio, cada accionista, ¿no? Aquí tenemos tres accionistas. Tenemos ahí el accionista DDD, persona natural, accionista DDD, perdón, EEE, persona natural, y el accionista BBSAC, persona jurídica. Estos tres han aportado esta cantidad, 16 millones. Eso está acá. Ahí está, mire, ahí están los 16 millones. Abajo, aporte capital, dice 16 millones. Ahí está, mire, 16 millones. Luego, nos tienen que dar este dato que tenemos aquí en la columna 3. Arriba, columna 3, nos tienen que dar este dato. Como por ejemplo que DDD aporta 20%, EEE aporta 30% y BBSAC 50%. Y todos suma ahí el 100%. Ahora, ¿cómo determinamos la cantidad que corresponde a cada uno? Muy simple. 16 millones lo multiplicamos por 0.20 y obtenemos este valor. Luego, otra vez 16 millones multiplicamos por este y tenemos este valor de acá. Luego, 16 millones lo multiplicamos por 0.50 y tenemos acá el 50% de 16 millones, 8 millones. Y de esa manera ya se completó el cuadro. Ya está. ¿Para qué sirve ese cuadro? Para darnos cuenta que en el negocio se va a obtener utilidad o se puede obtener pérdida, ¿cierto? Si hay utilidad, esa utilidad va a ser proporcional al aporte que da cada uno. De este modo, ¿cuál de estos tres accionistas recibirá más si hay ganancia? Naturalmente, el accionista BBSAC.
Y el que recibirá menos sería el accionista DDD, porque está aportando solamente el 20% del capital. Si fuera al contrario, si el negocio obtenemos pérdida, ¿cuál de estos tres accionistas perderá más? Bueno, el que puso más capital. En este caso, BB SAC. Y el que perdería menos sería otra vez, en este caso, el accionista DDD. Para eso sirve todo esto. Nos vamos en la parte inferior para ver el servicio de la deuda. Este cuadro nos va a permitir saber cuál es la cuota que vamos a pagar de un préstamo. El préstamo puede ser de cualquier cifra, la tasa puede ser cualquiera, los periodos pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20, pero el procedimiento va a ser similar al que voy a explicar. Primero tenemos acá el dato del préstamo. Ese dato del préstamo viene acá. Ahí está. O sea, ahí se coloca ese dato al inicio de ese periodo 1. Tengo la tasa acá. Tasa. Esa tasa me va a permitir determinar los intereses. Esa tasa me va a permitir determinar los intereses. Luego, ¿qué tengo? Por acá tengo los periodos, los meses, ¿no? ¿Tengo cuántos meses? 5 meses. Con ese dato también voy a trabajar, ¿no? Mire, tengo ese dato inicial ahí de la deuda. Ahí está la deuda. Acá tengo, mire, la deuda 5 millones. Y debo tener en cuenta que al final yo debo amortizar igualmente 5 millones. Esos son los datos que ya los tengo previamente. Sin realizar ningún cálculo ya lo tengo. Luego, en este tipo de cuota que se llama, aquí lo vemos, mire, cuota descendente o decreciente. ¿Por qué? Porque miren acá, la cuota por acá va decreciendo, miren, aquí está. Comienza en 1,75 y termina en 0,35 acá. Decrece la cuota. Ese tipo de cuota le facilita a determinados negocios, no a todos, ¿no? Este tipo de cuota es, por ejemplo, para un negocio que ya tiene clientela, ¿no? Ya tiene clientela y quiere ampliar simplemente su negocio, ¿no? Por lo tanto, está en capacidad de pagar una cuota alta al inicio y después una cuota menos, descendente. Hay otro tipo de cuota al contrario, que van creciendo. Otras que son constantes, otras que son flat. Varios tipos de cuota de moneda. En este caso dice descendente o decreciente, lo que es lo mismo. Ahora vamos a determinar en primer lugar, mire, en primer lugar vamos a determinar la amortización. En primer lugar vamos a determinar la amortización y tenemos por acá 1. Primero vamos a determinar la amortización. Esta amortización va a ser igual, acá nos dice en la parte inferior, mira, acá nos dice que la amortización va a ser igual al préstamo total de préstamo entre el número de meses. Número de meses. De esta forma tengo arriba el préstamo 5 millones. 5 millones. Abajo tengo 5 periodos, 5 meses, ¿no? Por lo tanto, aquí la amortización va a ser de 1 millón. Y acá lo tenemos, mire. Columna 3, 1 millón. Columna 3, 1 millón. Ahí está. En este tipo de cuota, la amortización es igual en todos los periodos. De forma que ese primer dato lo arrastro hacia abajo y tengo ahí las 5 amortizaciones de 1 millón. Y que sumada me dan los 5 millones que le dije que nos iba a dar, ¿no? Cualesquiera que fueran los importes o la forma como, cualesquiera que fueran los importes y cualesquiera que fueran el número de periodos, en este tipo de cuota
va a funcionar así. Luego, debo determinar 2 aquí, voy a poner 2 aquí al lado derecho, 2, por acá 2, y voy a determinar el saldo de la deuda. Saldo de la deuda. Este saldo de la deuda va a ser igual a la deuda anterior. Deuda anterior menos la amortización. Menos amortización. ¿Cómo funciona eso? Saldo de la deuda, repito, saldo de la deuda aquí. Va a ser, por ejemplo, mire aquí en la columna 2. ¿Cuánto tiene usted el saldo de la deuda anterior? 5 millones. Perdón. Por acá me voy a ubicar en lo siguiente. Estos 4 millones voy a determinar. Ahí me ubico. Ahí voy a determinar ese valor. ¿Cuál es la deuda anterior? 5 millones. Menos 1 que amortizo, tengo 4. Para el siguiente periodo, 4 menos 1, 3, menos 1, 2, menos 1, 1, menos 1, 0. Al final aquí debemos llegar a 0. Ese es otro dato también que debemos tener, ¿no? De forma, ahora me falta determinar el interés. Voy a determinar el interés acá. 3. Aquí se aplica el interés al rebatir. Anote que ese nombrecito al rebatir. ¿Por qué se llama rebatir? Porque se aplica al saldo de la deuda. Hay otros tipos de interés que no se aplican así. En este caso entonces voy a aplicar el interés aquí. Interés va a ser igual al saldo de la deuda, como acabo de explicar. Ya que no me deja trabajar aquí el mouse. ¿Ya? El saldo de la deuda por la tasa. El saldo de la deuda por la tasa. Eso es lo que voy a determinar en este momento. Del siguiente modo. Mire, voy a determinar este valor de acá. Columna 4. Columna 4 voy a determinar ese valor, 175. ¿Cómo voy a determinar ese interés? El saldo de la deuda, 5 millones. 5 millones por 0.350, que es la tasa. El siguiente, 4 millones por la misma tasa. Luego, 3 millones por la misma tasa. Luego, 2 millones por la misma tasa. Y finalmente, 1 millón por la tasa de 0.350 y tengo ese valor. Y luego hago la sumatoria y ya tengo los intereses totales. ¿Qué me falta? 4. Me falta la cuota. ¿A qué es igual la cuota? La cuota es igual a la amortización más el interés. Amortización más interés. Voy a determinar este valor de acá, mire, este valor. Esta es la cuota. Y me dice que sume, aquí está mal arriba en la cabecera, no es por, sino se suma aquí. Aquí hay un error. Se suma. 3 más 4. 1 millón más 175 y tengo ese valor. 1 millón más 140 y tengo ese valor. 1 millón más 105. 1 millón más 70. 1 millón más 35 y tengo ese valor. Y luego sumo todas esas cuotas y tengo ese valor. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos valores? Con todos estos valores, ¿dónde los voy a meter? ¿Para qué lo determino? Bueno, de todos estos valores, lo que va a interesar solamente es la cuota, lo último, esto. Esto lo voy a llevar al flujo de caja. Esto lo voy a llevar al flujo de caja. Pero no en este momento, sino cuando sea necesario. Lo voy a llevar ahí al flujo de caja. El mouse está bien duro, no me deja trabajar. Ya, muy bien, ahí el flujo de caja. O sea, esos valores que están determinados los llevaré en mi flujo de caja cuando corresponda. Avanzo con el siguiente presupuesto, el presupuesto de ventas.
En este presupuesto no debe indicar, digamos, de todas maneras, no debe indicar un valor inicial como este, por ejemplo, como este que me han puesto acá de 4 millones. Ese valor me dan en el caso. Y luego me dicen que aumenta 10%. Este aumento, puede haber aumentos o disminuciones. O también puede ser, digamos, todo digamos, constante. También podría ser todo constante. O podría aumentar, como en este caso, 10%, o 20%, o 30%, o disminuir en 5%, 2%, ya depende. Depende de cada negocio, depende de cada empresa, ¿no? El asunto es que yo debo tener un presupuesto de ventas lo más cercano a la realidad, ¿no? Nunca estos presupuestos son reales, ¿no? Sino que van a ser lo más cercanos a la realidad, ¿no? Y entonces a estos 4 millones le sumo el 10% y obtengo este valor. A este valor le sumo 10% y tengo el siguiente. Igual para el siguiente y el siguiente. Ya está, mi dato rapidito. Usted aplica la fórmula en el mes 2 y luego arrastra y jala. Inmediatamente jala. Y ya estamos en el presupuesto de costo-producción. Este presupuesto de costo-producción está dividido aquí en 3 componentes, ¿no? Materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Estos valores iniciales nos han dado 2 millones por acá, 900.000, por acá 500.000, nos han dado. Y nos dice que sigue la misma suerte la venta. Dice, estos costos aumentan, en la parte inferior está, estos costos aumentan en 10%. Está ahí indicado, que aumentan en 10%. De modo que a estos 2 millones, para el segundo mes, a estos 2 millones le sumo 10% más y ya tengo 2.200.000. 10% más y estoy por acá. Sigue aumentando el 10% y llego acá. Y lo mismo para el resto. Y la sumatoria ya va a arrastrar, digamos, también ese agregado de 10%, ¿no? Pero debo tener algunos datos, ¿no? Estos datos iniciales me deben indicar, ¿no? Cómo me deben decir estas partes, si aumenta o disminuye o queda constante, ¿no? Debo tener algún dato ahí que me indican. Ahora, también me podrían decir que esos costos se formulan en base a las ventas. También me podrían decir que es un 80% de las ventas, ¿no? También puede ser. O sea, los cálculos van a variar. Simplemente hay que prestarle atención cómo nos piden que determinemos. Como en el siguiente presupuesto, mire, como el siguiente presupuesto de gastos, ¿no? Tenemos ahí el presupuesto de gastos y tributos, ¿no? Y acá no nos dan ningún valor, ¿eh? Sino que nos dicen lo siguiente: los gastos administrativos son igual al 10% de las ventas. Y miro arriba las ventas 4 millones para el mes 1 y el 10% es 400.000. Ya está. Para el segundo mes, arriba las ventas son 4.400.000 y aquí abajo 440.000 que son el 10%. Y así para todos los meses. En cambio, para los gastos de venta me dice que es el 12% de las ventas. Ya no me dice que decrece, ¿no? Sino todo calculado sobre las ventas. ¿Por qué? Porque las ventas también se considera como una suerte de estándar que moviliza todo. Más ventas, más costos, más gastos, etcétera, ¿no? Bien, para el primer mes, estoy aquí en gastos, ¿no? Para el primer mes, ¿cómo sale esos 480.000? El 12% de 4 millones. 4 millones por 12%, 480.000, ¿no? 4.400.000 la venta del segundo mes por 0.12 y tengo ya este valor. Y así el resto de valores. Atento aquí a esto del impuesto a la renta.
El impuesto a la renta nos dice que es 1.5 de las ventas. ¿Cuánto vendí el mes 1? Arriba, 4 millones. Entonces, 4 millones por 1.5 me va a dar 60.000. Pero veo que acá no hay esos 60.000. ¿Qué pasó? Muy fácil, porque el impuesto a la renta se determina en un mes, pero se paga en el siguiente mes, ¿no? ¿Cierto? Y eso ocurre en todos los tributos, ¿no? Los tributos se pagan al mes siguiente, y eso está reflejando acá. El mes siguiente, el mes siguiente, el mes siguiente y el mes siguiente. Pero entonces acá faltará un mes, para el quinto mes, ¿no? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el horizonte del proyecto son solamente 5 meses. Y todo tenemos que calzarlo ahí en 5 meses, ¿no? Si hay un mes que no vamos a pagar renta, eso correrá para el siguiente presupuesto, para el siguiente negocio, para la siguiente actividad, ¿no? La empresa está funcionando ahí todo el año. No es que no vamos a pagarlo, se va a pagar, ¿no? Bien, bien, entonces de esa manera, esta es la explicación así del presupuesto de ventas, del costo de producción y del presupuesto de gastos. Con estos datos y los anteriores, nos vamos al flujo de caja. Este presupuesto es también muy importante, especialmente para determinar la liquidez que va a tener el negocio en cada periodo. Por ejemplo, aquí en el mes 0 tenemos un saldo ahí de menos 5 millones. Obviamente ahí no tenemos liquidez, estamos ahí en una pérdida, ¿no? En una pérdida. Pero en los siguientes periodos mejora, aunque el último otra vez se vuelve negativo, ¿no? Porque así son los negocios, ¿no? Los negocios no necesariamente permiten determinar los mismos saldos todos los periodos. Pero el asunto acá es cómo voy a llenar todo este cuadro. Háganse de cuenta que aquí no hay ningún dato. Dentro de este cuadro no hay ningún número. No hay ningún número. Y entonces vamos a llenarlo nosotros de la siguiente manera. Primero, establezco que en la parte superior, aquí, mire, voy a llenar los ingresos. Aquí voy a llenar los ingresos. Y todo lo que voy a poner acá van a ser cobros. Cobros futuros, ¿eh? Cobros futuros. Todo esto no es que ya existió o que existe, ¿no? Todo esto es supuesto. Es supuesto. Luego tengo por acá los egresos. Y todo esto que tenemos acá van a ser pagos. Todos estos son los futuros pagos que vamos a tener. Y entonces, una vez que me he ubicado en el terreno con esto, me voy a la parte inferior, en las notas. Y ahí, primero establezco lo siguiente, miren. Primero establezco qué cosa es este concepto. ¿Es un ingreso o es un egreso? Me ubico ahí, ¿eh? Dice, el préstamo se recibe. Se recibe es porque se cobra, por lo tanto es un ingreso. Luego, las inversiones se concretan. Cuando uno concreta sus inversiones es porque está pagando. ¿Dónde está el cursor maldito que se me para escapando por acá? Ya por acá. Y tenemos, ustedes lo ven grande, ¿no? Pero acá se ve, parece un pique. Se ve bien chiquitito que se pierde. Bien, decía, las inversiones se concretan al inicio del proyecto. Y entonces aquí, esto es un egreso. Siguiente, la venta se cobra mes a mes. Toda venta es un ingreso. Eso ni dudarlo. El siguiente, al inicio de las actividades, aquí hay un error.
porque ya el número 2 dice que se concretan ahí y acá otra vez las inversiones ya no. Aquí hay un error. Este 4 debe ser al inicio de las actividades se concreta el aporte capital. Corrijan ahí o tengan en cuenta esto. Aquí, el aporte capital. Eso es lo que se concreta. Es decir, la empresa va a recibir el aporte de los accionistas, por lo tanto es un ingreso. Luego dice 5, los costos se pagan. Todo lo que sea costos y gastos son pagos. Aquí es un egreso, el resto es un egreso y el último préstamo, también el préstamo se paga porque ya se recibió antes, ya se recibió, ahora hay que amortizarlo, hay que pagarlo, por lo tanto es un egreso. Entonces, de acuerdo con esto, lleno mi flujo de caja. Primero, nos vamos, atentos acá. Dice, el préstamo se recibe en el mes 1. Me voy al mes 1. ¿Dónde está el mes 1? Aquí está, mire, mes 1. Préstamo, se recibe. Si se recibe, está acá, mire, el préstamo está ahí. En la parte que corresponde a los ingresos. Mes 1. Mes 1, ahí están los 5 millones. Ya está. Por lo tanto, aquí le ponemos un check que ya está eso. Siguiente. Las inversiones se concretan al inicio. Para ver las inversiones nos vamos acá. Ahí están las inversiones, miren. Total inversión de 21 millones. ¿Esto dónde anda? Por acá, miren, ahí están las inversiones de 21 millones. Entonces con eso nos vamos acá. Y las inversiones son egresos. Y aquí lo tenemos, miren. Ahí estamos cuadrando, miren. Pago, inversiones. Pago, inversión inicial, 21 millones. Ya está. Y por lo tanto acá es un check. Siguiente. Las ventas se cobran mes a mes. Las ventas se cobran. Recuerde que la venta lo tenemos acá, 4 millones. Al inicio, mire. O sea, el mes 1 voy a cobrar 4 millones. El mes 2, 4,400 y así sucesivamente. Y entonces regreso ahí, cobro aquí, miren. Me voy ahí. El mes 1, ahí está, miren. El mes 1 cobro ventas. El mes 2, ahí está. Y el mes 3 y el mes 4. Todo lo copio, de ese presupuesto lo copio acá y ya está. Y entonces ya está el número 3. Nos vamos al número 4. Al inicio de las actividades se concreta el aporte capital. Le dije que era un ingreso, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde está el aporte capital? Está en el presupuesto de deudas. Miren, ahí está. Aporte capital, 16 millones. Aquí. Aporte capital, 16 millones. Esos 16 millones es que lo tengo que ingresar aquí. Entonces, pero miren lo que dice al inicio. Este término inicio se entiende como mes 0. Repito, el término inicio se entiende como mes 0. Y entonces, si eso es un ingreso, voy aquí, mire. Ahí está, aporte capital, los 16 millones, mes 0. Ingreso. Ya está, entonces, esto, check, para no equivocarme. Luego, los costos se pagan, todos son egresos. Los costos se pagan, pero no mes a mes, sino a 30 días. ¿Qué costo tenemos? Mire, ahí están los costos. El primer costo, 3.400.000. El primer costo, 3.400.000. El segundo, 3.700.000. Pero nos ubicamos en el primero. Vamos a ver acá. Egreso. Mire, aquí en la columna de la izquierda dice pago costos. Aquí, mire, acá está, pago costos. Y en vez de ponerlo acá, lo hemos puesto aquí, al otro lado. ¿Por qué? Porque se paga 30 días. Es decir, los costos del mes 1 se pagan en el mes 2. Los del 2 en el 3. Lo del 3 en el 4. Lo del 4 en el 5.
Y falta aquí una columna para el mes 5, pero no va acá nada. ¿Por qué? Porque el horizonte del proyecto es solamente 5 meses. Ese mes que falta pagar, ya se arrastrará a otro proyecto, a otro negocio, porque la empresa seguirá funcionando, ¿no? Acá se ha fijado, digamos, un plan de negocios a 5 meses. El corte es al 5.º mes. Y de ahí, esos saldos positivos o negativos pasan al siguiente negocio. Sigo. Entonces ya tengo ahí, en la parte inferior, ahí ya tengo esto de los costos. Me voy al siguiente, los gastos. Regreso acá, mire los gastos. ¿Cuántos son los gastos? 880.000 el mes 1, que se paga en el mes 2, 880.000. Y usted verá aquí en el lado izquierdo está acá, pago gastos. Y aquí en el mes 1 no tenemos nada. ¿Por qué? Porque se corre un mes más, 880.000. Y así cada mes. Lo mismo que el caso anterior. Y lo mismo pasa con el préstamo. El préstamo en la parte inferior dice que también se paga 30 días. Y entonces la primera cuota, la cuota del mes 1 lo pagamos en el mes 2, y luego en el mes 3, y luego en los otros meses, ¿no? De esa manera entonces he llenado mi flujo de caja. Pero todavía no está totalmente lleno, ¿no? Porque me falta determinar este saldo de 5 millones. Aquí mire, me falta determinar esto de acá, de dónde sale. Pero ya ingresé toda la data. Ya no tengo que ingresar ninguna data de otro lado, ¿no? De otro lado ya no tengo ningún dato que rellenar acá, ¿no? Tengo que trabajar acá internamente. Y paso a hacer lo siguiente. Preste atención, por favor. Y estamos acá. Aquí. Nos ubicamos acá. Hacemos la suma acá. Sumamos todos los ingresos. Por acá tenemos, todos estos son ingresos. Como no hay más otro, ahí está. Sumamos todos los egresos. Aquí abajo. Todos estos son egresos. Y ahí está su total. Luego, restamos 16 millones de ingresos. 16 millones de ingresos. Menos 21 millones de egresos. Nos da 5 millones. Y por lo tanto tenemos aquí estos 5 millones. Repito, estos 16 millones menos estos 21, y luego tengo la respuesta acá, menos 5 millones. Y luego, ¿qué hago con estos 5 millones? Estos 5 millones, miren, atento, acá, lo voy a llevar por acá. Le voy a dar una curva aquí, miren. Estos 5 millones lo llevo así. Acá. Esos 5 millones de saldo del mes 0 se convierte en saldo inicial del mes 1. Luego sumo los ingresos ahí y tengo este valor, 4 millones. Luego sumo los egresos y tengo aquí 0. Luego resto 4 millones de ingresos menos 0 de egresos y tengo estos 4 millones. Luego estos 4 millones los llevo acá, arriba, aquí. Ahí está. Y sumo ahí los 4 millones de saldo inicial más 4.400 de ventas. Tengo este valor. Luego sumo los egresos, estos 3.400 más 880 más 1.175.000 y tengo este valor. Luego resto estos 8.400.000 menos este valor y obtengo la diferencia que está ahí de 2.945.000. Y eso lo llevo al siguiente periodo que está ahí y así sucesivamente.
De esa manera, digamos, muy práctica, muy sencilla, se va llenando el flujo de caja. Ahora, todos esos datos se resume en lo que dice aquí en la parte inferior, flujos financieros netos. Usted verá que acá dice flujos financieros netos o saldo final. Esos saldos finales, que en el primer mes o en el mes 0 es negativo, luego mejora, al último empeora un poquito ahí. Esos valores, esos saldos, esos flujos financieros netos, los llevo acá. Aquí está, miren. Lo ponemos acá. Este es el flujo financiero neto 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Todos esos valores van colocados acá. De modo que aquí, para determinar este concepto que se llama el valor actual neto, debo tener en cuenta lo siguiente. Primero, bien importante tener los periodos acá. Ahí, estos periodos son los que corresponden al horizonte del proyecto, 5 periodos. Segundo, debo tener en cuenta que estos flujos financieros netos son valores finales. Todos estos son valores finales. Y por lo tanto son valores proyectados. Estos son valores proyectados. Valores finales o valores proyectados. Luego, estos valores proyectados o valores futuros, también se le llama, también se le llama valores futuros, también se le llama así, valores futuros. Estos valores futuros tienen que ser convertidos a valores presentes. Todo esto lo tengo que convertir aquí a valores presentes o valores actuales. Ya no me deja. Ahí, tengo que convertirlo. Si los hombres se convierten en mujeres y algunas mujeres se convierten en hombres, ¿cómo no se va a convertir un valor futuro a presente? Todo es factible y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se convierte un valor futuro a valor presente? Mediante este FSA, que no es otra cosa que el factor simple de actualización, que lo tenemos aquí, cuya fórmula es esta. Esa es la formulita del... Voy a determinar, miren, voy a determinar este primer valor. Voy a determinar este primer factor. ¿Dónde está el cursor? Voy a determinar este valor. ¿Cómo voy a hacer ahí? Voy a aplicar esa fórmula y lo voy a hacer aquí arriba. 1 entre 1 más I. Esa I es una tasa. ¿Qué tasa? Recuerda que ya esto la semana pasada le expliqué que acá tiene dos tasas usted. La tasa TREMA y la tasa del CPPC. Y le dije que estas se comparan. Compárame. Se comparan estas dos tasas y de las 12 se toma la mayor. ¿Por qué la mayor? Para que nos dé un van menor. De modo, en el marco del principio de prudencia. Si tomo la tasa mayor, voy a tener un van menor. Si en cambio, si tomaría esta tasa menor, podría tener un van mayor, ¿no? Y ahí no estaría siendo prudente. En el marco de la contabilidad mucho se habla de la prudencia, no se puede adelantar, ¿dice? Ni beneficios ni pérdidas. Y entonces me traigo esa tasa acá,
la tasa trema, que es la mayor, ¿no? 0.0442. Esa es la tasa. Cierro acá y lo elevo a la n. ¿Qué cosa es n? Acá, mire, me voy acá en la columna 1. Este periodo es n. Ahí le voy a poner ahí, este periodo es n. ¿Cuál es el primer periodo aquí? Es 0. Por lo tanto, lo elevo a 0. Ya está planteado ahí la fórmula, ya reemplacé datos y ahora voy a operar. 1 arriba, y usted sabe que en matemáticas toda cantidad elevada a la 0 es 1. Así. Ya usted no haga ni cálculo, nada de frente. Ponga 1. ¿No? Y 1 entre 1, ¿a cuánto es igual? 1. Y ahí está. Este 1 que le dije que lo tenía que traer acá. Entra ahí. Fuerza, fuerza ya. Ahí está. Ahí está el 1. Ahora, para el siguiente periodo. Para el siguiente periodo solamente cambiaré, en vez de este 0, le pondré 1. En vez de este 0 le pondré 1. Para el siguiente le pondré 2, le pondré 3, le pondré 4 y para el último periodo le pondré 5. ¿Y cuál va a ser el resultado? Lo que vemos ahí. Estos resultados que vamos a ver ahí. Este es para el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3, para el periodo 4, para el periodo 5. Solamente por cambiar ese exponente. ¿Cuál es alguna característica que yo debo determinar? Una característica es la siguiente, mire. Primero, que los valores futuros son mayores que los valores actuales. Eso lo vamos a anotar por acá. Valores futuros mayor que valor actual. ¿Por qué? Porque el valor actual está, digamos, ajustado con una tasa de descuento, ¿no? Por eso digamos que el valor futuro siempre va a ser mayor que el valor actual. Excepto que el valor futuro 0. El valor futuro 0 va a ser siempre igual al valor actual 0. Siempre eso se va a dar. Que lo vemos acá, mire. Acá tenemos aquí, mire, tengo acá menos 5 millones y lo multiplico por 1 y me va a dar siempre 5 millones. Cualquiera que sea el número, siempre va a ser así. Acá puedo tener 50.000, ¿no? Y lo multiplico por 1 y me va a dar 50.000. Siempre va a ser, se va a dar esa igualdad, ¿no? Pero en el resto de valores futuros, es decir, de 1 a 5 para este caso, se va a dar eso. Y acá también de 1 a 5. Lo puede utilizar así de esa manera. Entonces ahí tenemos esa situación. Ahora, otro aspecto que debemos tener en cuenta, que este factor simple de actualización comienza con 1 y luego va bajando. Mientras más periodos se vuelve, digamos, más pequeño ese factor. ¿Por qué? Porque cada vez le estás aplicando la tasa de descuento y lo estás elevando a un denominador mayor. Cada vez le estás elevando a un denominador mayor, ¿no? Y por eso digamos que va disminuyendo, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos acá? Ya hemos determinado el van de cada periodo. Primero, hemos determinado acá 5 millones. ¿Cómo se determina estos 5 millones? Multiplicando. Arriba me dice, multiplica 2 por 3. Y aquí
menos 5 millones por 1 y tengo acá. El siguiente, 4 millones menos, perdón, por 0.95766 y tengo esto. Y para el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. La misma forma multiplico. Y luego sumo. Estos van, este otro, que son de cada periodo. No nos interesa. Lo que nos interesa es el van general, este de acá. Este es el valor que nos interesa. Y tengo que ver, como ya lo dijimos la semana pasada, si este valor es igual a 0, menor de 0 o mayor de 0. Porque cuando es mayor de 0 es viable. Por lo tanto, aquí le puedo poner como nota aquí, en este caso, en este proyecto, a ser mayor de 0 y es una cantidad alta, quiere decir que este proyecto es viable. El proyecto es viable. ¿Qué significa que sea viable? Significa que el proyecto contiene ingresos mayores que egresos. Y por lo tanto nos va a dar un saldo positivo. ¿Y qué puede pasar ya cuando se ejecute el proyecto? Bueno, que efectivamente nos dé saldos favorables si lo gestionamos adecuadamente. O puede ser, digamos, en sentido contrario, que no nos dé ese resultado que nosotros esperábamos, ¿no? Porque los negocios son así. Uno piensa ganar como 100 y termina ganando como 200. O de repente termina perdiendo, porque los negocios son así, ¿no? Bien, ahora como parte de cierre de esta parte, tenemos aquí al informe, ¿no? El informe financiero. Este informe financiero es un documento donde ustedes como asesores financieros, consultores financieros, ¿no? Trabajadores financieros, van a entregar, en este caso, al presidente del directorio. Aquí, al presidente del directorio. ¿De quién? De ustedes, el asesor financiero. Esto puede ser en cualquier fecha, ya está ahí. En esta primera parte de la introducción, se indica, digamos, de qué se trata el negocio. Por ejemplo, aquí en este caso dice, el argumento de este documento es determinar la viabilidad de los proyectos de negocios en el caso habla aquí de una determinada empresa de mármoles travertinos para el mercado europeo, ¿no? O sea, una empresa que vende esos productos para el mercado europeo. Ahora, la siguiente parte son las observaciones. ¿Qué cosas son estas observaciones? Son salvedades. Estas salvedades son como una suerte de excusas que ponemos, cualquier profesional lo pone así, para poner el parche antes de la herida, para salvar el pellejo de alguna manera. Porque ese dato que hemos determinado podría no estar correctamente. Por más cálculo que le hayamos podido poner, podíamos tener algún error por ahí, ¿no? Y entonces, en salvedad de eso, decimos lo siguiente. La empresa no presenta información histórica de inversiones, deudas, ventas, ¿no? Entonces, le estamos diciendo a la empresa, si no me das todo eso, por tanto, podría haber un error en la información, en el dato que te estoy dando. En la segunda nota, dice que tampoco nos ha entregado indicadores de liquidez, de gestión, de solvencia, de rentabilidad, ¿no? Lo cual limita el informe, ¿no? Con eso, como reitero, estamos como salvando, ¿no? Porque ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar? Este es un proyecto de negocios y
y como es viable, se aplica. ¿Y qué puede pasar al aplicar? Que de repente se obtiene pérdida. ¿Y a quién cree que le van a quién cree que le van a echar la culpa por esas pérdidas, ¿no? De repente el gerente no va a decir que él es el culpable, ¿no? Sino va a decir el asesor financiero. El asesor financiero me indujo a error. Y ahí usted le va a decir, un momentito, usted no me proporcionó toda la información. Por lo tanto, el informe estaba un tanto limitado. Y con eso se salva el pellejo. Conclusiones. La conclusión contiene el valor que hemos determinado. El valor del BAN positivo mayor de 0. Y usted puede agregarle aquí que es viable, ¿no? Aquí puede agregarle el proyecto o los negocios o la evaluación es viable. Ya está. Y luego vamos a las recomendaciones. La primera es importante, más que las otras, porque miren lo que dice. Dice, se recomienda la pronta ejecución. ¿Y por qué un analista dice la pronta ejecución? Porque puede cambiar algunos elementos macroeconómicos. Puede cambiar, por ejemplo, el tipo de cambio, la tasa de interés, puede incrementarse la inflación. Todo eso podría darse, ¿no? Podría darse esas situaciones. Por eso él recomienda que se ejecute pronto. De forma que si no lo ejecutan prontamente y lo ejecutan después de 2, 3 meses y luego quieren echarle la culpa a usted, ya un momentito dice, yo recomendé que se ejecute pronto. Cuando yo evalué, había condiciones adecuadas, pero luego aumentó la inflación, aumentó el tipo de cambio, aumentó la tasa de interés. Pusieron a un presidente, lo sacaron, pusieron otro y posiblemente lo voten a este que está otra vez. Y entonces usted tiene que poner esas cosas para salvarse su pellejo, porque si no hace eso, podrían encararle, incluso enjuiciarlo, porque es bien fácil. Recuerde que la pita se rompe por el lado más débil, ¿no? Las otras recomendaciones ya están orientadas como, por ejemplo, para que aumente los ingresos, reduzca los costos, igualmente, digamos, que trabaje con economía, con eficiencia, con efectividad, mejorando siempre, buscando ser competitivo, ¿no? Incluso también que mejore los canales de ventas, ¿no? A veces algunas empresas tienen 1 o 2 canales de venta solamente y hay que agotar ahí. Ventas contado, crédito a una semana, 15 días, a un mes, 2 meses, 3 meses, delivery, venta por internet, ¿qué más? Mutuo, permuta, ¿qué más? Consignación. Hay muchas formas de hacer ventas ahora, muchas formas, ¿no? Y entonces tiene que agotarse ahí toda esa forma, ¿no? Y por eso que se recomienda, ¿no? Entonces, de esta manera estamos terminando este caso y pasamos al examen, Vamos a ver dónde están ustedes. Por acá. Aquí están. Muy bien. Entonces, vamos a ver si tienen alguna pregunta, por favor, aquí. Bueno, alguna pregunta, algún comentario sobre este tema que hemos visto. Un tema de lo más importante en la formulación de un plan de negocios. Lo que hemos visto es lo que se llama el plan económico financiero. Este plan económico financiero está dentro del plan de un negocio, por si acaso. Es solamente una parte. Las otras partes ya las hemos explicado, pues hablamos del análisis FODA, ¿no?
El análisis forma parte del plan de negocio. ¿Cómo forma parte este plan económico financiero? Forma parte del plan de negocio. Y si hubiera algunas otras herramientas que ayuden a manejar mejor los negocios, también formarían parte del plan de negocio. Podría también fijarse algunas políticas de negocios. Podrían establecerse también algunas estrategias de negocios. Y también podría establecerse algunas tácticas de negocio, algunas acciones para llevar a cabo, identificar algunos procesos productivos, algunos procesos de compra, algunos procesos de venta, muchas cosas que pueden incurrir en un negocio. A veces en un negocio unipersonal se lleva a cabo todo eso, pero una persona ya lo hace de memoria, ¿no? Lo hace de memoria y no le da la importancia, ¿no? No le da la importancia del caso, pero en las grandes empresas, por los volúmenes de compra que tienen, por los volúmenes de venta que tienen, le dan mucho énfasis a estos documentos, plan de negocio. ¿Por qué? Porque el dinero no es del gerente, el dinero es de los accionistas, ¿no? Y los accionistas no solamente son personas naturales, sino pueden ser otras personas jurídicas, y pueden ser miles de personas que están ahí esperando, digamos, que le vaya bien al negocio. Bien. ¿Qué comentarios tienen, por favor? Adelante. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Diga, Ah, ya, Godoy. profesor. Sí, quería hacerle una consulta respecto a cuando hizo el cálculo de interés. ¿Ah? Mencionó que se aplicaría el saldo de la deuda por la tasa. De esa manera, de ese ejemplo, ¿me podría indicar nuevamente? Porque he multiplicado y no me salió el resultado. Ya. Regreso. Sí, por favor, gracias. Sí. No hay problema, no hay problema. Entonces, estamos aquí, perdón, acá. Eso es, ¿no? Aquí, mire, estamos ahí compartiendo la pantalla y le dije que aquí se aplicaba el interés al rebatir, ¿ah? Se aplicaba el interés al rebatir. ¿En qué consiste el interés al rebatir? En multiplicar el saldo de la deuda. El saldo de la deuda. Ahí estoy, yo también tengo la calculadora aquí para, a ver. Y el saldo de la deuda tenemos 5 millones. 5 millones por 0.0350, que es la tasa. Y ahí está, 175.000. Ahí está. Calcule, por favor, ahí. Saldo de la deuda por la tasa. El siguiente, por ejemplo, 4 millones, igualmente por la tasa, 0.0350. Me sale acá 140.000 y verifico ahí en la tabla, está 140.000. Me voy al último, 1 millón. 1 millón por 0.0350, que es la tasa, y tengo acá en la calculadora tengo 35.000, y ahí en el caso también está 35.000. De acuerdo, profesor, gracias. Correcto. Pero hace bien en usted en indicar esto. ¿Por qué? Tengan en cuenta que estamos aplicando aquí el interés al rebatir porque es una cuota decreciente o descendente. En otros tipos de cuota, en otro tipo de cuota se calcula sobre el saldo inicial de la deuda. De ese modo, el interés que se paga es igual en todos los meses. No, en ese caso no es al rebatir. Solamente cuando dice al rebatir es que se aplica sobre el saldo de la deuda. Repetimos nuevamente ahí, el interés va a ser igual al saldo de la deuda por la tasa correspondiente.
Profesor, ¿y eso podría ocurrir en los préstamos de Reactiva Perú? Que, En cualquier, habría que ver, ¿no? Habría que ver en qué tipo de cuota están pagando ahí. Porque, como acabo de indicar, hay distintos tipos de cuotas. En este caso estamos hablando de la cuota descendente o creciente. Hay otro tipo de cuota como la cuota constante, la cuota flat, la cuota creciente, que tendríamos que ver qué tipo de cuota, eso está en el contrato, en el pagaré que han firmado, ahí debe estar eso, ¿no? Hay que ver eso cómo está, ¿no? Bien. ¿Algún otro detalle, Godoy o cualquier alumno, alumna? Bueno, mire, yo vengo explicando este caso al grupo anterior y ahora a ustedes y estoy pero matado. Lo dejamos ahí, ¿ah? Como no hay preguntas, lo dejamos ahí y ya nos estamos viendo y escuchando por cualquiera de los medios. Gracias, ¿ah? Buen día.